Desde muy antiguo hay un grupo de alimentos que son considerados como afrodisíacos, como alimentos en definitiva que estimulan la libido tanto en hombres como en mujeres. En este vídeo vamos a hablar de qué hay de cierto en los alimentos afrodisíacos, qué mecanismo de acción, caso de funcionar o caso de servirnos, puede justificar que un alimento sea afrodisíaco y finalmente os resumiré muy escuetamente cuáles son los 10 alimentos más afrodisíacos, tanto para hombres como para mujeres. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Mirad, como os decía en la introducción, en esto de los alimentos afrodisíacos, quieras que no, hay un poco de exageración, hay un poco de querernos hacer creer que todo puede ser afrodisíaco, y no es cierto. Pero de cualquier manera sí que existen algunos alimentos que tienen justificada esta acción o este efecto afrodisíaco por su composición o por su mecanismo de acción. Entre ellos, por ejemplo, hay alimentos que se ha demostrado que tienen la capacidad de incrementar el deseo sexual. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el chocolate o el jengibre. Básicamente, el mecanismo de acción que justifica este efecto es el que nos incrementan la cantidad y el número de hormonas relacionadas con el deseo sexual. Hay otros alimentos a los que se considera también afrodisíacos porque básicamente lo que hacen es incrementar la circulación sanguínea en la zona genital, en el pene en el caso del hombre o en la vulva y el clítoris en el caso de la mujer. Estaríamos hablando, por ejemplo, de alimentos como la capsaicina, el componente básico de los picantes, o el chile. Este aumento de la circulación sanguínea en esta zona pues hace que la estimulación sexual sea algo más efectiva. Hay otros alimentos a los cuales se considera como afrodisíacos porque incrementan la fertilidad. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de las ostras, del cangrejo. Básicamente lo que hacen estos alimentos es que tienen en su composición minerales como el selenio y el zinc en altas cantidades, los cuales ambos minerales, participan activamente en que la fertilidad tanto del hombre como de la mujer se vea incrementada. Otros alimentos son considerados como afrodisíacos básicamente por su alta capacidad antioxidante, es decir, que evitan la acción de radicales libres. Y hay que reconocer que tanto las células del testículo como las células del ovario son muy sensibles a la acción de radicales libres. Aquí podríamos tener alimentos como el vino tinto tomado moderadamente, frutas muy ricas en vitamina C, etcétera, etcétera. Una vez analizado por qué los alimentos pueden ser afrodisíacos, vayamos a ver ahora qué 10 alimentos tienen justificada su eficacia como afrodisíacos. Es decir, 10 alimentos que por su composición o su mecanismo de acción los consideramos ya como afrodisíacos. Tienen este efecto básicamente demostrado desde el punto de vista científico. En primer lugar tenemos el chocolate. El chocolate, el cacao en general, tiene en su composición dos sustancias, la teobromina y la fenilalanina, las cuales son sustancias que inducen a que nuestro cerebro produzca un neurotransmisor, la serotonina, una hormona que incrementa nuestros niveles de felicidad. Todos sabéis que cuando te encuentras un poco deprimido te comes un trocito de chocolate y te levanta el ánimo. Ese efecto, que parece que es algo subjetivo, no lo es. Está muy ligado a estas dos sustancias. Y en la serotonina en dosis altas se ha visto también que tiene un interés o una participación en los procesos de excitación sexual. El segundo alimento con una demostrada eficacia como afrodisíaco es la miel. Esto es debido a que en la miel tiene en su composición altos niveles de un mineral como el boro. El boro participa activamente en los procesos de metabolización
y activación de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, tanto de los estrógenos como de la testosterona. Por lo tanto, no es que sea un efecto que enseguida esto se anime el tema, pero sí que tiene justificada esta eficacia como afrodisíaco por los altos niveles de boro que encontramos en la miel. Luego tenemos las ostras. Las ostras es posiblemente el alimento que más es considerado como afrodisíaco. Esto es debido a su alto nivel en proteínas de alta calidad, muy biodisponibles, pero sobre todo a sus elevados niveles de zinc. ¿Esto qué hace? Pues hace que la capacidad de producción de semen del testículo se vea incrementada. Aquí el zinc tiene un papel muy importante, y al mismo tiempo de producción de moco vaginal, algo que, como no, facilita la relación sexual. También tenemos como un muy buen afrodisíaco la canela. La canela lo que va a hacer es incrementar la circulación sanguínea en la zona abdominal y en la zona genital más en concreto. Esto hace que la excitación sea más efectiva tanto en la mujer como en el hombre. También son un alimento altamente afrodisíaco los frutos rojos, los famosos frutos rojos del bosque, frambuesas, arándanos y demás, inducen en nuestro organismo a que produzcamos mayor cantidad de endorfinas, tanto en el hombre como en la mujer. Y esto hace que los niveles altos de endorfina nos provoquen una sensación de relajación y de bienestar, algo evidentemente muy óptimo a momentos previos a tener una relación sexual. Luego tenemos el plátano. El plátano es un alimento muy afrodisíaco, básicamente por sus niveles en vitamina B, sus niveles en potasio y magnesio, pero sobre todo en la presencia de una sustancia conocida con el nombre de bufotenina. Esta mezcla de minerales, bufotenina y vitaminas del grupo B, primero, mejora el estado anímico tanto en el hombre como en la mujer. Hace que te sientas más animoso, de mejor humor, que si estás un poco deprimido, pues te levante un poco el ánimo. Y al mismo tiempo, en especial la bufotenina, se ha visto que tiene una relación directa con un incremento en el apetito sexual. Esto, vuelvo a decir, es difícil de medir, me diréis, no, cada uno tiene su apetito sexual, pero sí que se ha visto de forma general que la bufotenina tiene este efecto de incrementar el deseo y el apetito sexual, tanto en hombres como en mujeres. Luego tenemos también la capsaicina. La capsaicina, presente en el chile, pimientos y demás, lo que hace es, en primer lugar, favorecer la circulación sanguínea, muy en concreto en la zona abdominal y zona genital, y al mismo tiempo hacer que la libido se incremente. Este incremento de la libido está muy relacionado con el mayor aporte de sangre a la zona pélvica, tanto del hombre como de la mujer. Luego tenemos también una fruta como el mango. El mango es muy rico en betacaroteno y los niveles elevados de betacaroteno están muy íntimamente relacionados con la producción tanto de estrógenos como de testosterona. Vuelvo a decir, no es un producto mágico, pero es una ayuda evidente y está demostrado que tomar periódicamente mango hace que el nivel de estas dos hormonas se incremente, con lo cual el apetito sexual, tanto en hombre como en mujer, se verá también incrementado. Y por último tenemos el vino tinto. El vino tinto tiene, por decirlo de alguna manera, dos efectos. Un efecto antioxidante por la presencia de sustancias que evitan la acción de radicales libres. Esto es algo muy óptimo tanto para el ovario como para el testículo, para incrementar la producción tanto de espermatozoides como de viabilidad de los ovocitos, pero es que al mismo tiempo es también un potente vasodilatador. Un vaso de vino o dos, lo que va a hacer, aparte de relajarte y estar de mejor humor, es que el nivel de sangre que llega tanto al clítoris y zona vulvar como al pene se vea incrementado. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.